Saludos estimados alumnos, el día de hoy vamos a hablar sobre los síndromes pancreáticos. Yo soy el doctor Mario Suárez Montalvo, médico internista del Hospital Rebagliati. Este es el índice o tabla de contenidos. Hablaremos de pancreatitis aguda, pancreatitis crónica y algunos alcances de cáncer de páncreas. En el siguiente caso clínico nos presentan un paciente varón de 60 años con antecedente de obesidad desde hace 20 años, que presenta desde hace 12 horas dolor abdominal muy severo, localizado en hipocondrio derecho, que se irradia a epigastrio e hipocondrio izquierdo, vómitos de contenido alimentario, fiebre de hasta 38. Hasta ahí tenemos un paciente ya adulto que como factor de riesgo tiene la obesidad y que acude por un dolor agudo, un dolor abdominal agudo ubicado en la región superior del abdomen, ¿no? Hipocondrio derecho, epigastrio e hipocondrio izquierdo, asociado a síndrome emético y fiebre. Entonces esto puede ser catalogado como un abdomen agudo. En el examen clínico se le encuentra una presión arterial por encima de lo normal, pero no está en nivel de crisis hipertensiva, una frecuencia respiratoria de 14 y una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. El murmullo vesicular pasa bien, los ruidos cardíacos están rítmicos, no hay soplos, el abdomen es globuloso y doloroso, la palpación profunda en epigastrio. Al examen neurológico está despierto, alerta y no déficit motor. Por la intensidad del dolor asociado a la ubicación y a la clásica irradiación en cinturón o en banda, nosotros podríamos sospechar de que este abdomen agudo es provocado por un cuadro de pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda, vamos a ver más adelante, el criterio va a englobar tres parámetros: el parámetro clínico, el parámetro laboratorial y el parámetro imagenológico. Yo necesito cumplir dos de esos criterios o parámetros para hacer el diagnóstico de pancreatitis aguda. Entonces, ¿cómo verificaríamos el diagnóstico? Justamente completando el criterio laboratorial y o el criterio de imágenes. ¿Cuál es la severidad? Vamos a ver que en la pancreatitis aguda puede desarrollar algunas complicaciones que derivan de una respuesta inflamatoria sistémica de diferente intensidad, ¿no? Según cada caso concreto que se trate. Y esta inflamación o respuesta inflamatoria sistémica puede repercutir en algún órgano blanco. Cuando la pancreatitis aguda desarrolla disfunción orgánica, es ahí donde se dice que la pancreatitis aguda es severa o, en el mejor de los casos, moderadamente severa. La pancreatitis aguda es el trastorno del páncreas exocrino, porque los trastornos del páncreas endocrino lo veremos en el capítulo de endocrinología, en donde básicamente se hablará de la diabetes mellitus. Pero cuando nosotros hablamos de los trastornos del páncreas exocrino, básicamente estamos hablando de la alteración de las enzimas pancreáticas. Entonces la pancreatitis aguda, ¿no?, va a originarse por una lesión en los acinos pancreáticos, ¿ya? Estos acinos son los que básicamente sintetizan y secretan las enzimas pancreáticas. Y va a ocasionar respuestas inflamatorias tanto locales y sistémicas. La inflamación en el páncreas se va a producir o se va a dar debido al edema y a la necrosis pancreática o en tejidos alrededor del páncreas, es decir, peripancreáticos. Y los signos y síntomas pueden ir desde molestias abdominales leves hasta una enfermedad severa que puede poner en riesgo
la vida del paciente cuando se trata del compromiso de órgano blanco o disfunción orgánica múltiple. Patogenia de la pancreatitis aguda. Vamos a hablar de la patogenia que trata de explicar en base a la teoría de la colocación enzimática. Fíjense ustedes que en la parte de arriba graficamos un páncreas normal. Recuerden que el retículo endoplásmico rugoso va a encargarse de sintetizar las diferentes enzimas que van a ser procesadas en el aparato de Golgi. Y entonces en la célula acinar, ¿no?, en los acinos pancreáticos, vamos a ver que se van a sintetizar algunos lisosomas, ¿no?, destinados a la degradación de algunos restos fagocíticos, y algunas vacuolas que contienen zimógenos. Recuerden que el zimógeno o los zimógenos son proenzimas, es decir, son precursores enzimáticos, no tienen actividad enzimática, no van a catalizar ninguna reacción. Entonces, estos zimógenos se almacenan en la célula acinar y posteriormente, dependiendo del estímulo, a algún estímulo fisiológico, pues se convertirán o darán pase a una reacción enzimática para que las enzimas pancreáticas hagan su trabajo en lo que se refiere a la digestión. En el caso de una pancreatitis aguda, vemos que el retículo endoplásmico rugoso sigue sintetizando sus enzimas normalmente, ¿no?, que van a ser van a finiquitar su proceso en el aparato de Golgi, y es aquí donde en esta fase inicial sucede la activación de las enzimas intrapancreáticas y por ende la lesión de las células acinares. Entonces, ¿qué es lo que plantea esta hipótesis? Plantea que el evento inicial se da en el bloqueo de la excreción de zimógenos, ¿no? Vean ustedes cómo en la célula acinar hay una acumulación progresiva tanto de zimógenos como de las vacuolas, y que finalmente va a terminar en la fusión justamente entre las enzimas lisosomales y los gránulos de zimógeno. Estas enzimas lisosomales, ¿no?, como por ejemplo la catepsina B, tienen la habilidad de activar estos zimógenos, que eran hasta ahí enzimas inactivas. Y cuando activan estos zimógenos, las convierten en tripsina, ¿no? Es por ello que sucede entonces la activación de la tripsina. Esta enzima, la tripsina, es la que inicia el daño en el acino pancreático. Vean ustedes que también esta reacción, ¿no?, está mediada por el calcio. Entonces, esta es la fase inicial, ¿no?, de un fenómeno o de la teoría fisiopatológica de la colocalización enzimática. En la segunda fase, lo que va a ocurrir es la activación del sistema inmune, es decir, quimioatracción y secuestro de leucocitos y macrófagos en el páncreas, lo que va a exacerbar la reacción inflamatoria. Se ha demostrado en estudios experimentales que la depresión de neutrófilos inducida por la administración de un suero antineutrofílico en animales va a reducir la gravedad de la pancreatitis. Entonces, la gravedad de la pancreatitis está directamente relacionada con la respuesta inflamatoria. También hay evidencia que resalta el concepto de que los neutrófilos también pueden activar el tripsinógeno. En la tercera fase básicamente se va a deber a los efectos de las enzimas proteolíticas activadas
y las citocinas liberadas por el páncreas inflamado que van a dar a dar daño en órganos distantes. Recuerden entonces que la catepsina B de los lisosomas se fusiona con las vacuolas que contienen simógeno, ¿no? Uno de estos simógenos, por ejemplo el tripsinógeno, entonces es activado por la catepsina B a tripsina. Esta reacción es mediada por el calcio. Esta tripsina, ¿no?, a su vez va a desencadenar el inicio de la cascada inflamatoria destructiva que sucede en los anginos pancreáticos. Como pueden ver acá, estas enzimas proteolíticas activadas como la proelastasa, quimiotripsinógeno, precalicreína, las profosfolipasas A y B que derivan justamente en sus enzimas activadas, van a repercutir no solamente en los tejidos pancreáticos, sino también a nivel peripancreático, ¿no?, y pueden repercutir a nivel de órganos distantes mediante la respuesta inflamatoria sistémica. Como pueden ver, hacen lesión vascular, hemorragia, lesión vascular con edema, dolor, edema, hipotensión, ¿no?, necrosis y activación de la cascada de la coagulación. La lesión celular y la muerte, ¿no?, debido a este proceso van a dar como resultado la liberación de algunos péptidos, como por ejemplo la bradiquinina y otras sustancias vasoactivas. Estas sustancias van a ejercer un efecto de vasodilatación y por ende aumentará la permeabilidad capilar y por ende también aumentará el edema en los órganos, tanto en el páncreas como en otros tejidos. Entonces, esta cascada es la que inicia el síndrome o continúa el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que puede conllevar al desarrollo de manifestaciones más severas, como por ejemplo la falla orgánica múltiple, el síndrome de déficit respiratorio, ¿no?, del adulto, que son las complicaciones más severas de la pancreatitis aguda. Existen varios factores genéticos que pueden aumentar la susceptibilidad o modificar la gravedad de la lesión pancreática, ya sea en pancreatitis aguda o crónica. Todos los principales factores de susceptibilidad genética se van a centrar en el control de la actividad de la tripsina en la célula cinar. Entonces, fíjense ustedes que existen mutaciones que aumentan la función de la tripsina, como por ejemplo las mutaciones del receptor sensible al calcio o las mutaciones del tripsinógeno catiónico, ¿no?, polimorfismos del tripsinógeno catiónico. Y existen mutaciones que van a predisponer a la pérdida de la función de la tripsina, como por ejemplo la mutación del quimiotripsinógeno o el inhibidor de la serina proteinasa casal 1, llamado por sus siglas SPINK1. También vamos a tener el regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística, por ejemplo, ¿no?, polimorfismos genéticos de este regulador llamado CTRC, ¿no?, es la causa de una enfermedad llamada fibrosis quística, la cual se va a caracterizar por que los pacientes van a presentarse con insuficiencia pancreática exocrina. En cuanto a la epidemiología de la pancreatitis aguda, la incidencia va a variar 4.5, ¿no?, a 79.8 por 100.000 habitantes por año. La incidencia está en aumento, ¿no?, y se sabe que más o menos un 20% de las pancreatitis agudas son graves. Las formas leves de pancreatitis tienen una tasa de mortalidad muy baja, cercana al 1%, pero la mortalidad va a ir en aumento conforme
haya daño de órgano blanco y la presencia de necrosis pancreática estéril o necrosis pancreática infectada. Esta última da un 25% de mortalidad. Y en el Perú se sabe que la pancreatitis aguda se presenta 1.5 veces más frecuente en varones que en mujeres. Este es un cuadro que está resumiendo las principales causas de pancreatitis aguda. Hay que recordar que la causa más frecuente de pancreatitis aguda son los cálculos, ¿no? La pancreatitis aguda biliar, cálculos en la vesícula, ¿no? Cálculos en la vesícula. Generalmente el paciente que tiene colelitiasis, ¿no? O cálculos en la vesícula, después de una comida copiosa, ¿no? Alta en grasas, va a estimular la colecistoquinina, ¿no? Y la colecistoquinina predispone a la contracción de la vesícula. Entonces a veces los cálculos que están ahí se escapan por el conducto cístico, llegan al colédoco, llegan a la ampolla de váter donde desemboca el Wilson y probablemente por ese mecanismo puede iniciar toda la cascada inflamatoria que hemos hablado en la hipótesis fisiopatológica en láminas anteriores. Entonces, si te preguntan cuál es la causa más frecuente de pancreatitis aguda, recuerda, es la etiología biliar, es decir, cálculos vesiculares. La segunda causa en el mundo es el alcoholismo, ¿ya? Es el alcoholismo. Y estos pacientes con pancreatitis aguda por alcohol generalmente tienen episodios repetidos de pancreatitis, ¿no? Superpuestas con un cuadro de pancreatitis crónica, ¿no? Por otro lado, vamos a ver que cuando hablemos de pancreatitis crónica, la causa más frecuente es el alcoholismo. Existen otras causas de pancreatitis aguda. Fíjense que los niveles de triglicéridos sumamente altos, más de 1000, es una causa importante de pancreatitis aguda. Mucho ojo con los pacientes que tengan alguna dislipidemia familiar. Usualmente estos pacientes llegan a niveles tan altos, ¿no?, de triglicéridos como pueden ver en la lámina, más de 1000, y ya cuando tienen más de 1000 requieren tratamiento hipolipemiante porque tienen alto riesgo de hacer pancreatitis aguda. Hay algunas causas genéticas que no se puede estimar bien la frecuencia, pero también hay algunos fármacos que se han asociado a pancreatitis aguda, a algunas enfermedades autoinmunes, algunas infecciones, y también se describen complicaciones quirúrgicas. Esta es la estadística del Hospital Rebagliati de hace un poco más de 15 años, en donde se ve que la etiología biliar sigue siendo la más frecuente en nuestro medio, ¿no? Esta serie no difiere mucho de las series americanas o europeas. Dentro de la etiología de la pancreatitis aguda también existe la relacionada a fármacos. Y ya en los últimos años se ha recopilado información acerca de qué medicamentos tienen mayor riesgo de asociación para producir la pancreatitis aguda. Y acá en este cuadro mencionamos una lista de medicamentos desde los más comunes como la didanosina, asparaginasa, azathioprina, hasta los que tienen quizás un menor riesgo relativo como lo es la simvastatina, bortezomib. Cabe recordar o cabe recalcar que en este cuadro mencionamos algunos de los medicamentos o fármacos más utilizados en nuestro medio, como trimmetoprim, sulfametoxazol, acetaminofén, el paracetamol, carbamazepina, furosemida, muy usados en la práctica clínica, enalapril, metildopa, que son antihipertensivos. Todos ellos pueden producir pancreatitis aguda. No obstante, para atribuir la etiología de la pancreatitis aguda a un fármaco, es imprescindible descartar las etiologías más comunes, como lo son la causa biliar y la pancreatitis por alcohol. Dentro de las causas infecciosas podemos dividir a los pacientes inmunocompetentes e inmunosuprimidos. En el inmunosuprimido, ¿no?, el citomegalovirus a la cabeza. En el inmunocompetente, el virus de la parotiditis.
Pero no olvidar las otras causas, ¿no? Un poco menos frecuente. Por ejemplo, en inmunocompetentes tenemos virus del Coxsackie, hepatitis A, B, micoplasma, salmonella, tuberculosis, ascaris. En los inmunosuprimidos, además del citomegalovirus, tenemos el criptococo, la tuberculosis, los herpes virus, el complejo Mycobacterium avium, toxoplasma, leishmania, cándida. ¿Cuál es la presentación clínica de la pancreatitis aguda? El síntoma cardinal es el dolor, ¿ya? Y el dolor de una pancreatitis aguda tiene algunas características que tenemos que reconocer. Primero, la antigüedad o la dimensión temporal. Se trata generalmente de un dolor agudo, ¿ya? De inicio gradual, que se va a desarrollar dentro de las primeras 24 y 48 horas. Generalmente el paciente va a venir a la emergencia con 24, máximo hasta con 48 horas de dolor, ¿no? La localización. La localización va a ser principalmente en el epigastrio, ¿ya? En el epigastrio. Y la irradiación va a ser en forma de cinturón, es decir, el dolor se va a irradiar a el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo, y puede irradiarse también al dorso, ¿no? Más o menos a la altura de las vértebras torácicas T7 hasta T12, ¿no? Esa es la clásica irradiación en banda o cinturón. ¿Qué característica va a tener este dolor? Se dice que es un dolor transfixiante, ¿ya? Transfixiante, es decir, el paciente va a manifestar que siente que le atraviesa de un lado a otro, ¿no? Y va a tener un carácter continuo, ¿no? Va a ser persistente y continuo a través de las horas. La intensidad. El dolor de la pancreatitis aguda generalmente es intenso, una escala análoga visual más de 7, ¿no? Pero también puede haber dolores de menor intensidad. Lo clásico es que sea un dolor intenso, grave y postrante, es decir, incapacita al paciente. El dolor incapacita al paciente para la movilización o actividades normales de la vida diaria. Hay que recordar, ¿no? Preguntar cómo se atenúa el dolor. Para empezar, el dolor de una pancreatitis aguda generalmente no cede con analgésicos habituales. No va a ceder con AINES, no va a ceder con espasmódicos o antiespasmódicos, ¿no? Y el paciente puede adoptar una posición peculiar, ¿no? O dos tipos de posiciones peculiares que básicamente se refieren, si se refiere a la posición sentada, el paciente está flexionando el tórax en posición ventral. O si está en decúbito lateral, ¿no? Comienza a flexionar sus piernas sobre el abdomen buscando disminuir la presión del páncreas inflamado sobre la columna lumbar, ¿no? Algunas veces puede hasta venir en posición de plegaria maometana, ¿no? Recuerden que la posición de plegaria maometana se puede ver en dolores abdominales muy intensos como el cólico nefrítico y también como la pancreatitis aguda. Si hablamos de agravación, ¿no? En este caso hablaríamos del gatillante, ¿no? Siempre filiar si el dolor coincidió después de una ingesta copiosa de alimentos o alimentos ricos en grasa o exceso del alcohol. Casi siempre hay un antecedente similar a lo que mencionamos como gatillante. Náuseas y vómitos es el segundo signo más frecuente, se acompaña del dolor ya descrito y la eliminación del contenido es generalmente gástrico, pero también puede haber vómitos, características biliosas o en ocasiones fecaloidea cuando se asocia una pancreatitis aguda a ilio. Los vómitos suelen ser copiosos y no alivian el dolor, ¿no? A diferencia de otros cuadros como de otros cuadros dispépticos o indigestiones donde el vómito puede aliviar el dolor, en pancreatitis aguda el vómito no alivia el dolor. También vamos a tener signos abdominales y estos signos abdominales van a darse debido
a la extravasación del líquido pancreático a través del espacio retroperitoneal, ¿no? Entonces esto va a causar los clásicos signos abdominales de la pancreatitis, ¿no? Vean ustedes en la imagen que la difusión del líquido pancreático, ¿no? Se da a través de la cavidad peritoneal y retroperitoneal, ¿no? Puede abarcar el receso hepatorrenal, por ejemplo, ¿no? Cerca a las asas intestinales, cerca a la ampolla rectal. Cuando este líquido pancreático llega hasta el fondo del saco de Douglas, ¿no? Hasta el fondo del saco de Douglas, puede haber un dolor, ¿no? Un dolor en el bajo vientre, y cuando el líquido atraviesa el hiato aórtico puede presentarse pleuritis, ¿ya? Es por eso que en pancreatitis aguda no es raro observar que los pacientes vengan con derrame pleural, ¿ya? Con derrame pleural izquierdo, debido a el pasaje de líquido inflamatorio pancreático a través del hiato aórtico del diafragma. También el líquido pancreático puede llegar hasta la fosa ilíaca derecha y puede simular un cuadro apendicular. Eso está descrito en el reporte de casos. Y la proximidad del intestino se manifiesta por la producción, ¿no?, de el hilio paralítico regional, también llamado asa en centinela, ¿no?, que básicamente es un hilio reflejo, ¿no? Va a producir la clásica distensión abdominal, ruidos hidroaéreos disminuidos o ausentes, ¿no? Esta distensión abdominal es generalizada, ¿no? Y es debido justamente a lo que se explica por el contenido de líquido a nivel peritoneal y retroperitoneal. Estos son los signos de hemorragia retroperitoneal, ¿no? Cuando nosotros tenemos una pancreatitis aguda severa, ¿no? Generalmente una pancreatitis necrohemorrágica, ¿no? Pueden aparecer estos clásicos signos que también se ven en otros tipos de hemorragia retroperitoneal, ¿no? Los signos de Cullen y los signos de Grey-Turner. Repito, se manifiestan muy rara vez, ¿ya? Pero cuando se le encuentra en un paciente con pancreatitis, esto ya denota severidad, ¿ya? Severidad. El signo de Cullen es la equimosis que aparece en la región periumbilical, y el signo de Grey-Turner es la equimosis que aparece a lo largo de los flancos, ya sea el derecho o el izquierdo, como están observando en la figura. Recordando la cascada fisiopatológica de la pancreatitis aguda, ¿no? Hemos visto de que la inflamación pancreática puede ir más allá y repercutir en otros órganos debido a que produce un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces el paciente va a venir o puede venir con fiebre, ¿no?, o hipotermia, puede venir con taquipnea, ¿no?, puede venir con taquicardia, y en los exámenes de laboratorio vendrá con leucocitosis o leucopenia. Esta leucocitosis es por la respuesta inflamatoria. Esta leucocitosis no es porque el páncreas esté infectado, ¿no? Es una leucocitosis no infecciosa debido a la respuesta inflamatoria sistémica incrementada. Y, ¿no?, como presentación más severa, el paciente viene o puede venir con falla orgánica, ¿ya? En pancreatitis aguda, para definir falla orgánica, se hace uso del score de Marshall, que básicamente engloba 3 sistemas: el respiratorio, el renal y el cardiovascular. Es decir, el paciente puede venir con una verdadera insuficiencia respiratoria, ¿no?, ya sea por el mismo derrame pleural de la pancreatitis o porque las citoquinas liberadas van a producir un edema pulmonar no cardiogénico, ¿no? No cardiogénico. A eso se le conoce como síndrome de dificultad respiratoria del adulto, ¿no?, o síndrome de distrés respiratorio agudo,
¿no? Llamado ARTS. Puede ocasionar insuficiencia renal aguda, ¿no? Esto se puede detectar mediante elevación de la creatinina, pero el paciente inicialmente puede venir oligúrico o el paciente tiene un daño a nivel cardiovascular, es decir, el paciente comienza a tener hipotensión debido a la vasodilatación producida por la liberación de las diferentes citoquinas. Criterios diagnósticos de pancreatitis aguda. Entonces, una vez revisadas las manifestaciones clínicas, hay que definir operacionalmente el diagnóstico de pancreatitis aguda. Entonces, estos criterios diagnósticos se dieron en el Consenso de Atlanta del año 2012 y hasta ahora no han cambiado. Para yo diagnosticar una pancreatitis aguda, necesito que mi paciente cumpla dos de los siguientes tres características. El criterio clínico, que no es más que el dolor típico ya descrito en láminas anteriores, ¿no? En epigastrio y radiado en banda. O el otro criterio es el laboratorial. Y cuando hablo de laboratorio, básicamente me refiero a la elevación de las enzimas pancreáticas, ya sea la amilasa o lipasa. Cuando la amilasa y o lipasa estén aumentadas más de 3 veces su valor normal, cumple criterio diagnóstico para pancreatitis aguda. Y el tercer criterio es el criterio imagenológico, es decir, ver la inflamación pancreática en un examen de tomografía o resonancia. Entonces recuerden, si mi paciente cumple dos de los tres criterios, hago el diagnóstico de pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda, dentro de su evolución natural, puede dividirse en dos grandes fases. La fase temprana y la tardía, que están separadas básicamente por el periodo de 2 semanas. Menos de 2 semanas es la fase temprana, ya cuando pasa más de 2 semanas es la fase tardía. Entonces vamos a referirnos a la fase temprana. En esta fase temprana hay una gran respuesta inflamatoria, ¿no? Por parte del huésped ante la lesión pancreática. Es por ello que el 20% de los pacientes que hacen pancreatitis aguda severa, ¿no?, la mayoría la van a hacer en la fase temprana. Esta fase temprana va a durar hasta el final de la primera semana, pero puede extenderse hasta la segunda. Predomina la elevación de las citoquinas activadas por la inflamación pancreática, y esto pues lleva al famoso síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS. Entonces, muchos pacientes presentan SIRS y en el caso que este SIRS sea persistente, pueden tener alto riesgo de desarrollar falla orgánica. Entonces, en esta fase temprana se tienen que valorar tres aparatos, ¿no?, para definir el daño orgánico a nivel respiratorio, cardíaco y renal. Y eso se hace gracias al score de Marshall, el cual ya hemos presentado anteriormente. Este score de Marshall, cuando tenemos 2 puntos o más, van a catalogar al paciente con pancreatitis aguda, ¿no?, que ya tiene daño orgánico. Si este daño orgánico persiste más de 48 horas, es ahí donde hablamos de una pancreatitis aguda grave o severa. Entonces miren ustedes aquí el score de Marshall. Lo repito, engloba 3 sistemas: respiratorio, renal y cardiovascular. Y en respiratorio hablamos del PAFI, es decir, una variable gasométrica. Renal, creatinina sérica, ¿no?, una variable laboratorial. Y cardiovascular, presión arterial sistólica, una variable clínica. Para cada valor de cada uno de estos parámetros se asigna un puntaje, ¿ya? Cuando mi paciente tiene un score de Marshall de 2 puntos o más, ya se le tiene que catalogar como que está haciendo disfunción orgánica, ¿ya? Pancreatitis aguda con disfunción orgánica. Ahora, si esta disfunción orgánica se mantiene menos de 48 horas, a este paciente se le catalogará como una pancreatitis moderadamente severa. Pero
si la falla orgánica, es decir, mi paciente persiste con un score de Marshall más de 2 puntos por más de 48 horas, es ahí donde se habla de falla orgánica persistente, por lo tanto estamos ante una pancreatitis severa, ¿ya? Entonces las pancreatitis leve van a tener un Marshall menor a 2, ¿ya? Y no van a desarrollar complicaciones sistémicas o locales. Cuando hablo de complicaciones locales es el desarrollo de algunas colecciones pancreáticas, ya sean líquidas o necróticas. El paciente con pancreatitis moderadamente severa, lo repito, tendrá un Marshall mayor a 2, pero este se resolverá en menos de 48 horas. En el paciente con pancreatitis moderadamente severa también puede haber, en este sí puede haber complicaciones locales, como por ejemplo la formación de algunas colecciones líquidas o necróticas peripancreáticas. Y la pancreatitis severa, ya lo hemos dicho, es el que tiene falla de órgano, es decir, un Marshall más de 2, ¿no? Por más de 48 horas, o que presenta falla multiorgánica. En la fase tardía, ¿no? Ya es una evolución lenta y duradera de la enfermedad y ya se necesita estudios de imágenes para buscar algunas complicaciones locales, lo que les hablaba, colecciones pancreáticas. En esta fase, principalmente las insuficiencias orgánicas persisten de un órgano, ¿no? Y es el parámetro clínico de severidad más importante, la disfunción orgánica. Los pacientes en esta etapa pueden necesitar medidas de apoyo con hemodiálisis, ventilación mecánica, etc. Y el signo radiológico de importancia en esta fase es la necrosis pancreática, que se puede ver o visualizar con tomografía. La pancreatitis aguda leve entonces no va a presentar complicaciones locales ni daño orgánico, ¿ya? Casi todos los pacientes con pancreatitis aguda leve van a ser de tipo intersticial o también llamado edematosa. Entonces, cuando se hable de la pancreatitis aguda, en cuanto a su clasificación histológica, pueden ser de dos tipos, intersticial o necrotizante. La mayoría de pancreatitis leves van a ser del tipo histológico intersticial. Esta leve va a ceder por sí sola, ¿no? De manera espontánea, y por lo común, ¿no? Va a necesitar entre 3 a 7 días, ¿no? de tiempo para su resolución. La mayoría de los pacientes van a tener este tipo de pancreatitis, la leve. La moderadamente severa va a tener insuficiencia orgánica transitoria, es decir, la que solamente la falla orgánica dura menos de 48 horas, o pueden tener alguna complicación local, como la presencia de colecciones peripancreáticas. En estos moderadamente severos pueden ser de los dos tipos histológicos, intersticial o necrotizante. A veces surge complicación local como la acumulación de líquido que obliga a que la hospitalización dure más de 7 días. Claro que sí, una pancreatitis aguda leve generalmente requiere una estancia hospitalaria corta. Sin embargo, cuando ya es moderada, ¿no? o moderadamente severa, puede pues ocasionar un retraso en el alta por la aparición de complicaciones locales. Y la severa es la que tiene falla órgano persistente. Aquí siempre es necesario practicar estudios de imágenes como una tomografía o resonancia para la búsqueda de necrosis o alguna complicación local. Casi siempre, no casi siempre, en realidad es común que en la pancreatitis grave exista necrosis pancreática. Este es un cuadro que grafica la evolución natural de la pancreatitis aguda. Fíjense ustedes, ¿no? que la pancreatitis aguda puede tener dos tipos histológicos, la intersticial o edematosa, que ven arriba, y la necrotizante, que ven abajo. El 80% son intersticiales edematosas y solo el 15, máximo 20% serán necrotizantes. La evolución natural de una pancreatitis aguda intersticial o edematosa
puede ir desde la falla de órgano o la presencia de colecciones peripancreáticas, pero la mortalidad generalmente es baja, ¿ya? Es baja, y esa colección peripancreática aguda, al cabo de 4 semanas, se transforma en el llamado pseudoquiste pancreático. Por otra parte, si hablamos de la pancreatitis necrotizante, esta sí puede comportarse de manera severa, ¿no? Por ejemplo, puede dar a la pancreatitis aguda moderadamente severa, donde la falla de órgano es transitoria, pero también puede ocasionar falla de órgano persistente más de 48 horas y por ende se catalogará de una pancreatitis aguda severa, cuya mortalidad ronda el 20%. De estas pancreatitis agudas severas necrotizantes, un 70% más o menos presentará una necrosis estéril. Y estas colecciones necróticas, con el tiempo, más o menos a partir de la 4ª semana de evolución, se conformarán alrededor una pared. Es ahí donde se llama esa colección necrótica, se le conoce como la colección necrótica amurallada. Sin embargo, también hay un 30% de necrosis pancreática que se infectan, y es ahí donde la mortalidad sube. ¿Ya? Es ahí donde en la tomografía, en esa necrosis ves gas, ¿no? El gas te indica presencia de anaerobios, presencia de gram negativos anaerobios. Es ahí donde tienes que dar antibiótico, ¿no? Este paciente generalmente es visto y tratado en las unidades de cuidados críticos. Acá tenemos un ejemplo de la evolución de un paciente con pancreatitis aguda. En el primer día vemos un páncreas homogéneo en la tomografía, pero ya a los 6 días, ¿no?, hay la aparición de algunas zonas de necrosis, ¿ya? De algunas zonas de necrosis. Se dice que la necrosis puede aparecer, ¿no?, a partir del 3er día de la pancreatitis aguda, si es que va a aparecer. Y ya a los 2 meses se ve el desarrollo de colecciones amuralladas, ¿no? Esa es la evolución natural de una pancreatitis aguda. ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte en pancreatitis? Depende. Si es en la fase temprana, en la primera semana o 2 semanas, lo que mata al paciente es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el SIRS, y la falla orgánica. Pero cuando es tardía, lo que va a matar al paciente es la falla orgánica y la infección pancreática, si se trata de una necrosis pancreática infectada. Ahora hablemos de pancreatitis crónica. Por definición, la pancreatitis crónica es el conjunto de enfermedades fibroinflamatorias de carácter progresivo. A diferencia de la pancreatitis aguda, que quizás el inicio de la enfermedad es agudo, ¿no?, gradual pero agudo, la pancreatitis crónica ya tiene, ¿no?, un inicio de enfermedad más insidioso, progresivo, que se caracteriza por episodios de exacerbación de dolor, ¿no?, y que se va a ver un daño progresivo de la glándula, ¿no?, que causa insuficiencia pancreática tanto exocrina como endocrina, ¿no? Y este proceso patológico se caracteriza por ser irreversible. La fisiopatología va a consistir en la activación de las células estrelladas, que resulta en la excreción de citocinas y producción de proteínas de la matriz extracelular. Entonces, esto causa inflamación aguda y crónica y el depósito de colágeno en el páncreas. Prácticamente el páncreas se fibrosa. Dentro de la fisiopatología vamos a encontrar algunas anormalidades histológicas que van a incluir fibrosis, destrucción progresiva del tejido exocrino y finalmente del endocrino. ¿Ya? Acá también se afecta el páncreas endocrino. Y esta pancreatitis crónica va a tener diversas causas, pero básicamente clínicamente se comportan de manera similar, ¿no? Dolor abdominal, esteatorrea, baja de peso y diabetes mellitus.
por alteración del páncreas endocrino. Acá tenemos algunos factores de riesgo etiológicos asociados bajo este sistema de clasificación llamado TIGAR-O. T de tóxicos metabólicos. Recuerda, la causa más frecuente de pancreatitis crónica es el alcohol, pero también hay otros tóxicos como el tabaco. La hipercalcemia. La hipercalcemia es una causa de pancreatitis aguda y también una causa de pancreatitis crónica o insuficiencia pancreática exocrina. La insuficiencia renal crónica y algunos fármacos. Idiopáticos, ¿no? Como por ejemplo la pancreatitis tropical, y genéticos por alguna alteración en algún transportador, ¿no? Como el SFTR o el STRC, ¿no? Uno de ellos que se ve en la fibrosis quística. Etiología autoinmune. Existe la pancreatitis autoinmune tipo 1, tipo 2, ¿no? La recurrente, ¿no? Y la obstructiva por alteraciones anatómicas o variantes anatómicas, por ejemplo el páncreas diviso. Acá tenemos las principales características de las mutaciones de los genes más frecuentemente asociados a pancreatitis crónica, ¿no? Recuerden el gen CFTR, el último de la lista, que es el gen de la fibrosis quística. Existe una pérdida funcional de esta proteína y por ende hay una disminución de la secreción de cloro y o bicarbonato y una alteración del flujo pancreático, ¿no? Estos pacientes con fibrosis quística, ¿no? Tienen bronquiectasias y tienen también insuficiencia pancreática por pancreatitis crónica. El gen de SPIC1 está relacionado, ¿no? con la presencia de pancreatitis crónica tropical, ¿no? Que es un tipo de pancreatitis de índole genético. ¿Qué factores de riesgo implicados existen en el desarrollo de la pancreatitis crónica? Miren, habíamos dicho el alcohol, el tabaco, ¿no? También tenemos la suma de estos dos factores que aumentan significativamente el riesgo de tener pancreatitis crónica, y también tenemos las mutaciones genéticas. Cuando nosotros vemos los factores de riesgo más frecuentes, encontramos el alcoholismo, ya a la cabeza el alcoholismo, sin olvidar otras causas de índole hereditario o tóxico-metabólicos. La pancreatitis crónica por alcohol o alcohólica se debe al uso prolongado y abundante, ¿no? del consumo de alcohol, generalmente más de 60 a 80 gramos al día por al menos 5 años. Se dice que este es el valor en donde aumenta el riesgo de pancreatitis crónica alcohólica. El sexo masculino es el que va a predominar y la edad de inicio generalmente es a partir de los 35 años. Se va a caracterizar por ataques de dolor abdominal recurrente y el dolor es más severo que en otras causas de pancreatitis crónica. Es común que en algunos exámenes de imágenes se encuentren calcificaciones en el páncreas, que traducen pues atrofia, distrofia, fibrosis del páncreas tanto exocrino como endocrino. La pancreatitis crónica tropical se va a dar en zonas endémicas, en vías de desarrollo, África, India, Sudamérica. Afecta a niños y adultos jóvenes menores de 40 años. Hay diversos factores, los cuales engloban factores nutricionales o tóxicos, pero parece que los factores genéticos son los que más relevancia tienen. El dolor es episódico con progresión rápida a insuficiencia pancreática. La pancreatitis autoinmune, también llamada la pancreatitis linfoplasmocítica, ¿no? Básicamente se presenta como cuadros de pancreatitis crónica, pero también como cuadros que simulan una tumoración pancreática. Como es una enfermedad autoinmune, puede asociarse a otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto, la cirrosis biliar primaria. En este caso, el dolor abdominal es menos intenso que en otros tipos de pancreatitis crónica, ¿ya? Y en la tomografía se va a ver un páncreas difusamente agrandado, muchas veces llamado el páncreas en salchicha, ¿ya? Pero a veces puede presentarse en forma de tumoraciones localizadas,
¿no? Por la que puede simular una neoplasia pancreática. Ya, mucho ojo con esta pancreatitis autoinmune. En el laboratorio va a haber un aumento de la gamma globulina y un aumento sérico de la inmunoglobulina G subtipo 4, ¿no? Cuando una pancreatitis autoinmune se da en el contexto de la elevación de la inmunoglobulina G subtipo 4, estamos hablando del famoso síndrome por IgG4. El tratamiento es con corticoides y generalmente hay una muy buena respuesta. La pancreatitis crónica idiopática se dice que hasta el 30% son clasificadas como idiopática. Ya no hay que olvidarnos de eso. Si no encontramos la causa, probablemente estemos ante este escenario. Entonces tenemos dos clases de pancreatitis crónica idiopática, de inicio temprano y tardío. De inicio temprano se dan en la primera a segunda década de la vida y los pacientes presentan dolores abdominales severos, ¿no? En el inicio tardío, en cambio, el dolor es mínimo, ¿no? Este ya se presenta entre la cuarta y quinta década de la vida. Pero aunque el dolor es mínimo, ya hay trastornos del páncreas exocrino y endocrino, ¿no? Insuficiencia pancreática. Entonces, las características clínicas que tenemos que resaltar aquí es el dolor abdominal. El dolor abdominal es en epigastrio, en hipocondrio derecho, es crónico, es recurrente y a veces puede ser el único síntoma, ¿ya? El único síntoma de la pancreatitis crónica. Cuando digo que es recurrente, recuerden que estos pacientes vienen con crisis dolorosas, ¿no? Con crisis dolorosas o exacerbaciones, ¿ya? Que pueden ser predispuestas por ingesta copiosa de alimentos o ingesta de alcohol. Estos pacientes también pueden adoptar la posición antálgica o en plegaria maometana, ¿ya? Cuando el dolor es muy intenso. El segundo síntoma cardinal es la esteatorrea, ¿no? También llamada la diarrea pancreática. La esteatorrea no es más que la presencia de grasa en las heces, ¿no? El paciente emite unas heces pastosas, malolientes, que flotan en el agua. Cerca de un tercio de los pacientes lo tienen, ¿ya? Y se correlaciona con los niveles bajos de lipasa. O sea, los pacientes que tienen una lipasa menor al 10%, generalmente ya tienen esteatorrea, porque no digieren bien la grasa. Si hablamos de pérdida de peso, ¿no? Recuerden que la pancreatitis crónica da un problema de malabsorción de las grasas y posteriormente de las proteínas. Cuando hay una mala digestión proteica, eso se llama creatorrea, ¿no? Y eso ocurre cuando existe un déficit de la tripsina de más del 90%. Entonces, en la pancreatitis crónica va a haber esteatorrea, va a haber creatorrea, que es la pérdida de proteínas por las heces, y una mala absorción de las vitaminas liposolubles, obviamente porque no hay lipasa. Entonces, estos pacientes terminan haciendo un fenómeno de mala absorción o síndrome de mala absorción con la consecuente pérdida de peso, ¿no? Debido a esta enfermedad caquéctica, ¿no? Y también debido a la baja ingesta de alimentos para evitar el dolor abdominal. Diabetes, ¿no? Más o menos también se presenta en un tercio de los pacientes, ¿no? Un tercio de los pacientes hay pérdida de peso, un tercio de los pacientes hay diabetes mellitus. Y esto se debe pues al compromiso de los islotes de Langerhans, ¿verdad? Es decir, ya el compromiso del páncreas endocrino. Y va a ocasionar pues hiperglicemia, glucosuria, los síntomas típicos de la diabetes mellitus. Si hablamos de calcificaciones, este es un hallazgo común en las pruebas de imágenes, ¿ya? Pero quizás tiene mayor relevancia en los pacientes con pancreatitis crónica por alcoholismo, ¿ya? Se ve con más frecuencia en la pancreatitis crónica de etiología alcohólica, 20 al 50% de los casos. Al examen físico vamos a ver entonces signos carenciales ligados a la pérdida de peso, paciente leptosómico, caquéptico,
¿no? A la palpación vamos a encontrar un epigastrio doloroso y podemos encontrar los clásicos puntos dolorosos pancreáticos, ¿ya? Pero estos tienen una baja sensibilidad y especificidad. Los más importantes los pasamos a nombrar: el punto de Desjardins y el punto pancreático coledociano, o también llamado punto de Chaufard. Entonces, el punto pancreático de Desjardins básicamente va a describir, va a localizar a 6 centímetros del ombligo, cuando yo trazo una línea oblicua entre el ombligo y la axila derecha. Entonces, más o menos en esta línea imaginaria, a 6 centímetros cerca del ombligo, es donde corresponde el punto de Desjardins, que básicamente está correspondiendo al conducto de Wilson o conducto pancreático principal en su desembocadura al duodeno, ¿ya? Al duodeno. Acá tenemos el punto pancreático coledociano de Chaufard. Se va a localizar a 1 o 2 centímetros por arriba y a la derecha de la cicatriz umbilical. Lo que hago básicamente es ubicar el ombligo, ¿no? Ubicar el ombligo y más o menos 1 o 2 centímetros hacia arriba y hacia la derecha del paciente, ¿no? Palpo esa zona y ese punto es el llamado punto pancreático coledociano, que va a corresponder a la cabeza de páncreas, el colédoco y la segunda porción del duodeno, el punto de Chaufard. Recuerden que el dolor en estos puntos pancreáticos pueden verse en pancreatitis crónica, pero tienen una sensibilidad y especificidad baja. A medida que los pacientes con pancreatitis crónica van evolucionando a través del tiempo, las manifestaciones clínicas pueden ir cambiando. Inicialmente, el síntoma predominante siempre es el dolor. Sin embargo, ven que a medida que pasan los años, el dolor cada vez va siendo menos importante y van aumentando los otros tipos de manifestaciones, como lo son la malabsorción, la diabetes. El diagnóstico de la pancreatitis crónica es un problema clínico desafiante. Especialmente es difícil de diagnosticar si la pancreatitis crónica está en la fase temprana, porque no hay un mayor grado de malabsorción ahí. Entonces, para llegar al diagnóstico nos tenemos que basar de la combinación de pruebas anatómicas y test funcionales pancreáticos, las pruebas funcionales pancreáticas. Entonces, como regla general, si el paciente presenta dolor, lo ideal es realizar alguna prueba de imágenes, como por ejemplo una tomografía para ver las calcificaciones crónicas de la pancreatitis con dilatación de los conductos pancreáticos. Si el paciente se presenta con malabsorción, ahí es importante, además de realizar imágenes, realizar los test de insuficiencia pancreática o las pruebas funcionales pancreáticas, o también dar ensayo terapéutico con enzimas pancreáticas, la pancreatina. Si al darle estas enzimas pancreáticas, ¿no? Pancreatina, el paciente mejora la esteatorrea, probablemente se haya tratado de una esteatorrea por pancreatitis crónica. Entonces, estos son los exámenes de ayuda diagnóstica: una radiografía simple de abdomen, una ecografía, una tomografía, una ultrasonografía endoscópica que tiene alta sensibilidad, una colangioresonancia, una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada y una tomografía por emisión de positrones. Test de función exocrina en la pancreatitis crónica. Entonces, se pueden realizar algunas pruebas funcionales pancreáticas, como por ejemplo, ¿no?, la medición en heces de las grasas. Cuando existe una mala digestión y absorción de las grasas, puedo yo encontrar grasas en las heces. También puedo medir proteasas en las heces, ¿no? Por ejemplo, el dosaje de quimiotripsinógeno o la elastasa 1 en materia fecal. Y en la orina
puedo hacer el dosaje del test de pancreato lauril, ¿no? Test de pancreato lauril. Acá colocamos la utilidad de los test diagnósticos de pancreatitis crónica. La tomografía es poco útil cuando la enfermedad es leve, pero es muy buena utilidad cuando es severa. La CEPRE tiene una utilidad razonable en la enfermedad leve. Casi todos estos test tienen gran utilidad en la enfermedad severa. El problema es cuando la enfermedad está en estadios iniciales. Entonces, la ultrasonografía endoscópica, que no es más que aplicar ultrasonido mediante endoscopía dirigida al páncreas, se ha visto que tiene una buena correlación, ¿no?, para la detección de pancreatitis crónica en estadios precoces o estadios tempranos. Entonces, esta ecografía endoscópica va a aportar datos sobre el parénquima y las características del conducto de Wilson. Acá tenemos una imagen en donde se ve un páncreas con abundantes calcificaciones, como pueden ver acá, por una pancreatitis alcohólica. Acá también, miren, un páncreas todo hipotrófico, flaco, con varias calcificaciones alrededor a predominio de la cola de páncreas. Ahora vamos a hablar del cáncer de páncreas. Cuando nosotros hablamos de cáncer de páncreas, principalmente nos referimos al cáncer de páncreas exocrino, ¿ya?, que es lo más común. Y dentro del cáncer de páncreas exocrino, el adenocarcinoma de páncreas es el tipo histológico más común. En esta lámina mostramos que para el año 2018 en Estados Unidos, el cáncer de páncreas es la cuarta causa más frecuente de muerte por neoplasia, ¿ya? Muerte por neoplasia tanto en varones como en mujeres. Entonces, habíamos dicho que el cáncer de páncreas tiene o se puede dividir en dos clases: los tumores del páncreas exocrino y los tumores del páncreas endocrino. Dentro de los tumores del páncreas exocrino, el más común es el adenocarcinoma, ¿ya?, con sus diferentes variantes. Todo lo demás ya es menos frecuente. Y dentro de los tumores del páncreas endocrino tenemos a los famosos tumores neuroendocrinos pancreáticos, ¿no?, como por ejemplo el glucagonoma, que es un tumor del islote pancreático, ¿no?, de la célula alfa; el insulinoma, que es un tumor de la célula beta, ¿no?, que es, dicho sea de paso, el tumor neuroendocrino pancreático más frecuente; y tenemos otros, dependiendo de la célula del islote pancreático que esté afectada. Entonces, estos son los factores de riesgo para cáncer de páncreas exocrino, es decir, para el adenocarcinoma de páncreas. Se ha visto que la pancreatitis crónica, ¿no?, es un factor de riesgo independiente para desarrollar cáncer de páncreas. Entonces, todos los pacientes que tengan pancreatitis crónica de cualquier causa están en riesgo de desarrollar cáncer de páncreas. Y se ha visto que la diabetes y la insulina resistencia también pueden ser un factor predisponente para desarrollar cáncer de páncreas, ¿ya? Cáncer de páncreas. Miren ustedes en esta gráfica, este es un cuadro donde nos grafican la incidencia acumulativa del cáncer de páncreas, ¿no?, después del diagnóstico de pancreatitis, ¿no?, de pancreatitis crónica. Miren, a los 10 años del diagnóstico de pancreatitis crónica, el paciente tiene 1.8 riesgo más que una persona sin pancreatitis de desarrollar cáncer. Y a los 20 años el riesgo se cuatriplica, ¿ya? Se cuatriplica. ¿Qué otros factores de riesgo existen? La obesidad y el sedentarismo, la disminución de la actividad física, el tabaco, la dieta, el alcohol. Más de 3 bebidas al día o más de 30 a 40 gramos al día
¿no? Se considera como factor de riesgo en cuanto a bebida de alcohol para desarrollar cáncer de páncreas, ¿no? Y acá vemos el riesgo relativo de cada uno de estos factores de riesgo. El más importante es el tabaco, ¿ya? También aparecen en la lista no menos importantes eh, el uso, ¿no?, de ácido acetilsalicílico, AINES, infección por H. pylori, infección por virus de la hepatitis B y la hepatitis C. Estos tres últimos, pues, son factores de riesgo, pero todavía no tienen o no se les puede atribuir una relación estrecha con el cáncer de páncreas. Entonces, aquí vemos las manifestaciones clínicas más frecuentes del cáncer de páncreas exocrino, adenocarcinoma. Dentro de los síntomas, astenia, pérdida de peso, anorexia, dolor abdominal, dolor en epigastrio, orina oscura por la ictericia, náuseas, dolor lumbar, diarrea, vómitos, esteatorrea, tromboflebitis menos frecuente. Y dentro de los signos, el más frecuente visto es la ictericia, sobre todo cuando es cáncer de cabeza de páncreas. Puede haber hepatomegalia, puede haber la clásica masa en cuadrante superior derecho, también llamado el signo de Courvoisier-Terrier, que es básicamente la distensión de la vesícula, ¿no?, que es palpable y no dolorosa debido a un tumor periampular que está empujando, ¿no?, la vesícula hacia adelante. Esta es una figura que grafica las relaciones anatómicas del páncreas. Fíjense ustedes que el páncreas, ¿no?, va a consistir básicamente. La división anatómica puede darse en tres segmentos: la cabeza, el cuerpo y la cola, ¿no? La cabeza del páncreas va a hallarse en una zona llamada la zona periampular. Periampular, ¿por qué? Porque está alrededor de la ampolla de Vater. Entonces, dentro de esta zona periampular tenemos la cabeza del páncreas, la ampolla de Vater de la segunda porción del duodeno, ¿ya?, y la vía biliar principal. Es por ende que los tumores periampulares, ¿no?, es decir, cáncer de páncreas, cáncer de la ampolla de Vater y colangiocarcinoma, pueden tener una presentación clínica muy similar, ¿no?, la clínica de un síndrome periampular, que básicamente es baja de peso debido a la neoplasia más ictericia obstructiva, ¿no?, porque obstruyen justamente el conducto biliar principal colédoco que desemboca en la ampolla de Vater. Entonces, la presentación clínica del cáncer de páncreas, hablo del cáncer de páncreas exocrino, ¿no?, y por ende el adenocarcinoma de páncreas, ¿no?, va a consistir principalmente en el dolor abdominal, ictericia y pérdida de peso. O sea, todo paciente que venga con síndrome constitucional, pérdida de peso, ictericia y dolor abdominal, tienes que pensar en cáncer de páncreas. El 60-70% de los cánceres de páncreas se van a localizar en la cabeza. Y es por eso que cuando se localizan en cabeza, pues el crecimiento de la tumoración comprometerá y obstruirá la vía biliar, produciendo la ictericia. El dolor se va a presentar en el 85% de los casos y este se debe probablemente a la infiltración esplácnica. Se va a localizar en el epigastrio o hipocondrio derecho, es continuo e intermitente, también tiene la característica de un clásico dolor pancreático irradiado en cinturón hacia la espalda que puede empeorar con la comida, y el decúbito supino. Es de intensidad creciente y resistente a los analgésicos habituales. El síndrome constitucional con pérdida de peso no justificada es muy frecuente. Se puede acompañar de anorexia, saciedad precoz, ¿no?, debido a que el tumor de la cabeza de páncreas puede comprometer o comprimir total o parcialmente el estómago. Y puede venir con diarrea, ¿no?, y el comienzo de una enfermedad diabética. Es mucho menos frecuente un hallazgo incidental, ¿no? Solo sucede en el 7% de los casos. Es decir, un cáncer de páncreas lamentablemente va a ser detectado cuando
el paciente ya tenga todas las manifestaciones clínicas floridas y por ende el tumor estará en un estadio avanzado. Es infrecuente detectarlo como hallazgo incidental, por ejemplo, realizar una tomografía abdominal por otra razón y ahí le encuentras una tumoración en cabeza de páncreas. Eso solo sucede en el 7% de los casos. Otras manifestaciones más raras, pero específicas, son el síndrome de Trousseau, ¿no? El síndrome de Trousseau, que, como lo decimos, tiene baja frecuencia, pero es está muy relacionado al cáncer de páncreas exocrino. Se presenta más a menudo en los tumores de cuerpo y cola de páncreas, no tanto de cabeza de páncreas. Y tenemos otra manifestación interesante, pero esto ya tiene que ver con el cáncer de páncreas endocrino, que es llamado el eritema necrolítico migratorio, que es producido o está relacionado cuando existe un tumor de la célula alfa del islote pancreático, es decir, un glucagonoma. Entonces el signo de Courvoisier-Terrier, ¿no? El signo de Courvoisier se puede ver hasta en un 50-70% de los cánceres periampulares o de la cabeza de páncreas, ¿no? Vean ustedes, ¿no? Muchas veces en este signo ven una tumoración en el hipocondrio derecho, generalmente depende de la vesícula, ¿no? La vesícula está siendo desplazada hacia adelante, pero cuando tú palpas la vesícula no está inflamada, no es un cuadro de colicistitis, ¿no? Y esto es debido a que está siendo desplazada por un tumor periampular. Este es el síndrome de Trousseau, también llamado tromboflebitis migratoria. El síndrome de Trousseau o tromboflebitis migratoria es casi patognomónico del cáncer de páncreas. Sin embargo, es una manifestación rara. Es una inflamación de las venas superficiales que generalmente aparece en las venas de las piernas. Y como su nombre lo dice, es de carácter migratorio. ¿Ya? En un momento puede aparecer en la pierna derecha para que en el transcurso de las horas o días aparezca en otra extremidad. ¿Ya? En otra extremidad. Síndrome de Trousseau. Esta es una lámina donde vamos a recalcar la importancia de el estado de hipercoagulabilidad en el cáncer de páncreas o en el cáncer en general. Primero hay que recordar que las neoplasias, ¿no? Ya son consideradas como estados de hipercoagulabilidad, ¿ya? Por diferentes mecanismos. Activan la cascada de la coagulación. Existen algunos cánceres que tienen más riesgo que otros cánceres de desarrollar enfermedad tromboembólica, ya sea una trombosis venosa profunda, como ven en la imagen, o un tromboembolismo pulmonar. Entonces, en la práctica clínica, nosotros podemos usar un modelo de riesgo llamado el score de Corona para predecir qué tipo de neoplasia o qué paciente con neoplasia tiene más riesgo de desarrollar tromboembolismo. Y fíjense ustedes, dentro de los tipos de cánceres, el cáncer de páncreas es el que asigna una mayor puntuación a este score. Estómago y páncreas, ¿ya? Entonces, páncreas, ¿no? Cáncer de páncreas está muy relacionado a eventos tromboembólicos. Y este es una lámina que está dirigida a ver el resumen de los tumores del páncreas endocrino, también llamados tumores neuroendocrinos pancreáticos. Vamos a mencionar los más relevantes, importantes, seguramente esto ya lo verán en el capítulo de endocrinología. El tumor del páncreas endocrino más frecuente es el insulinoma. El insulinoma es el tumor de la célula beta del islote pancreático. Como ustedes sabrán, la célula beta se encarga de sintetizar la insulina. Por ende, si hay un insulinoma, habrá mucha insulina a nivel sanguíneo y por ende producirá hipoglicemia. Recuerden, la triada de la hipoglicemia es la triada de Whipple.
síntomas neuroglicopénicos más síntomas adrenérgicos, ¿ya? Y el tercer componente de la triada es que estos síntomas mejoran con la administración de glucosa o dextrosa. El 10% de estos insulinomas puede asociarse a un espectro de enfermedades llamado las neoplasias endocrinas múltiples tipo 1. El glucagonoma es el tumor de la célula alfa del islote pancreático. Y dentro del cuadro clínico característico nunca se olviden las 6 Ds, ¿no? Esto por las siguientes manifestaciones que voy a mencionar. Quizás la más característica es la dermatitis, D de dermatitis. ¿Qué tipo de dermatitis? Uno que se llama eritema migratorio necrolítico. Aparece en el 70% de los glucagonomas, ¿ya? Y básicamente, como pueden ver en la imagen, se trata de erupciones psoriasiformes, ¿no? Eczematosas, ¿no? Son transitorias, van a iniciar en las flexuras del cuerpo, en los sitios sacrales, ¿ya? Y pues van a tener de carácter migratorio, van a aparecer en algunas partes y mientras desaparecen en esa zona están apareciendo en otra, ¿ya? D de diabetes, obviamente, ¿no? La célula alfa, ¿no? Recuerden, va a sintetizar glucagón y el glucagón va a producir hiperglicemia. Por lo tanto, este paciente generalmente va a venir con cuadros de hiperglicemia o diabetes. D de disminución de peso. D de sus siglas en inglés, DVT, Deep Vein Thrombosis, o sea, hacen trombosis venosa profunda. D de depresión y D de diarrea, ¿ya? Las 6 Ds del glucagonoma, no se olviden del eritema migratorio necrolítico. El somatostatinoma, ¿no? Básicamente es el tumor productor de somatostatina, ¿no? Recuerden que la somatostatina va a disminuir la secreción de colecistoquinina, glucagón, insulina, gastrina. Entonces, estos pacientes, dentro de sus manifestaciones clínicas, van a tener diabetes, intolerancia a la glucosa, esteatorrea, litiasis vesicular y hasta aclorhidria. Como conclusiones, la pancreatitis puede ser aguda o crónica. La pancreatitis aguda es mucho más frecuente que la crónica. La pancreatitis aguda en el 20% de los casos son graves y la mortalidad es mayor en esos casos. La causa más frecuente de pancreatitis aguda es la litiasis, ¿no? La litiasis, es decir, pancreatitis aguda biliar, por cálculo en la vesícula o en la vía biliar. La principal etiología de la pancreatitis crónica es la alcohólica. El diagnóstico de la pancreatitis crónica en fase temprana es muy difícil. Es de ahí que puede ser de gran utilidad la ultrasonografía endoscópica. Es muy frecuente que las manifestaciones del cáncer pancreático aparezcan cuando el tumor se encuentra en estadios avanzados. Y eso lo vuelvo a repetir, generalmente cuando el paciente con cáncer de páncreas viene con baja de peso, viene con ictericia y dolor abdominal, ya el tumor pancreático es irresecable en la mayoría de veces. Expectativa de vida alrededor de 6 meses.